Vale, voy a comenzar a compartir pantalla. Listo. Perfecto, creo que ya se ve. Pues vaya, estos van a ser los términos de hoy. Váyanlos revisando, porque en los próximos segundos veremos quiénes son los primeros valientes. No sé si se alcanzan a ver, no sé si están los textos tal vez muy chicos. Creo que sí, ¿verdad? Sí, se pueden leer. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. Vale, excelente. Pues bueno, pues hermanos, bienvenidos a nuestra sesión de hoy, de Easy Sin Velo, como todos los lunes. Espero todos hayan hecho su tarea. Y pues como los demás días, pues la mecánica es la misma, ¿no? Quien guste participar platicándonos de lo que leyó de alguno de estos textos, pues adelante, levantando la mano en el Zoom. Y bueno, la primera fue Rubí Corrales. Rubí, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias, gracias a todos, buenas noches. Bueno, estoy viendo tu pantalla, Manuel. Y yo creo que voy a empezar por descubrimientos de Paracelso. Bueno, Paracelso fue un audaz fundador de la química médica y el estudio de la naturaleza de las cosas. Él fue un hermético que nos habló de fenómenos tales como hadas, duendes, ondinas y todos los elementales que pues ya conocemos. Él también habló de la piedra filosofal y de la teoría de las enfermedades infecciosas. Es un hermético admirable. Y bueno, la maestra Blavatsky nos habla de los mediums que son abandonados a veces y ellos nos dan las oraciones, las obras pictóricas, la música y los libros, y habla de que hay que distinguir de los espíritus burlones, pues estos mediums con frecuencia cumplen los vaticinios y pues habría que distinguir entre los espíritus de mala índole. Bueno, escojo otro que es Enrique Moore. Él es un famoso platonista que dijo a un tal Weber que las apariciones necrománticas se parecen también, pueden ser de espíritus burlones y no de las almas de los difuntos, como lo describe Porfirio, que estas apariciones a veces se aparecen en formas de diablo o ángeles. Y luego, escojo también a Schopenhauer. Schopenhauer fue un filósofo que afirmó la coexistencia de la materia y de la fuerza. Él decía que el universo es la voluntad manifestada en las fuerzas cuyas modalidades corresponden a los diferentes grados de objetividad. Y bueno, aquí la maestra Blavatsky habla de Platón y y aquí, bueno, aquí viene otra palabra que es el dodecaedro. El dodecaedro, bueno, se refiere, estudié un poquito aparte, que Platón refiere 5 sólidos o 5 elementos. El tetraedro, que corresponde al elemento fuego, el hexaedro con la tierra, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua y el dodecaedro con el éter. Esto lo investigué para entender un poquito más este tema. Y el dodecaedro es del que aquí me refiero, dice que es el éter o el cosmos, el espíritu divino, que es el arquetipo geométrico de la divinidad. Como que ese es el quinto elemento, el dodecaedro. Luego escojo también el Brahma. Aquí el Brahma nos habla de un espíritu de vida. La maestra nos dice que es el anima mundi, equivalente a la luz astral de los teurgos. También nos habla de que es un pensamiento divino, es el Padre, la materia la madre y el cosmos el hijo. Y entonces aquí, mi querido Manuel,
pues un poquito lo relaciono con la Trinidad Santa o la Trimurti, que nos habla de también 3 formas: el Brahma, Dios creador; Vishnu, Dios preservador; y Shiva, Dios destructor. Y bueno, también escojo otro, que es la luz astral. La luz astral es la esencia sutil que rodea todo en un sentido más elevado. Yo entendí en la mañana con la clase del querido hermano Isaac que la luz astral es más como de lo físico y que la kasha era como más una esencia sutil y que es una energía que todo lo invade. Y bueno, como tú bien lo observaste en alguna ocasión, la maestra como que todo lo maneja en espiral, porque luego otra vez regresa a Schopenhauer, ¿no? O sea, como que dimos una vuelta y dije, otra vez Schopenhauer. Y bueno, aquí Schopenhauer nos habla aquí me gustó una frase que dice: no cabe distinguir de materia o espíritu. La gravitación de una piedra es tan inexplicable como el pensamiento del cerebro humano. Y ahí, pues bueno, un poquito investigué de Schopenhauer, y Schopenhauer nos habla de que yo así lo relaciono, como que la kasha o la luz astral es la voluntad. Y la voluntad de vivir nos provoca sufrimiento. Y él nos habla de que hay maneras de dejar de sufrir. Una es con la contemplación de lo artístico. La otra es con el dar, el ser pues dadivosos, y hablo también de dejar la voluntad de vivir con el ascetismo. Entonces, bueno, creo que es cuanto. Manuel, espero que les haya servido mi exposición. Muchas gracias. Vale, no, pues muchísimas felicidades, Rubí. Creo que ha sido de tus exposiciones hasta ahora más completas. Creo que nos aclaraste varios temas y te felicito doblemente porque me queda claro que no te quedaste solo con la lectura, sino que tuviste el tiempo para ir más allá, ¿no? Y buscar otras lecturas como lo de los sólidos platónicos. Eso, pues, se reconoce bastante. Muchas felicidades y bueno, pues es justo el tipo de trabajo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Si nos queremos quedar solo con lo que nos dicen aquí en Isis sin velo, pues nos vamos a quedar siempre a la mitad, porque la maestra Elena Blavatsky como que muchas veces asume que ya sabemos de lo que nos está hablando y pues la verdad es que nos agarra en cero, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que meternos a textos complementarios, tenemos que meternos a veces hasta un poquito a la biografía de las personas de las que nos hable para tratar de entender dónde todo esto embona. Y bueno, pues fue parte de lo que hiciste. Muchas gracias, Rubí. Felicidades. Gracias, Manuel. Perfecto. Y bueno, pues seguimos con Caro. Pues Caro, adelante, te escuchamos. Creo que, perdón, es que había puesto el mute. No, listo, ya. Ahora sí, ¿verdad? Voy a hablar sobre Demócrito y los átomos inteligentes. Demócrito decía que el universo está compuesto solamente por átomos y el vacío, donde los átomos son el ser y el vacío el no ser. Los átomos en su vacío tienen la divinidad latente. Fueron el principio de todas las cosas existentes. Y esta voluntad da la orden para que se crea el impulso y se unan los átomos y crean así la materia. Todas las cosas que conocemos, los objetos visibles, invisibles, etc. Además, los sucesos que pasan en el universo tienen que ver según la agrupación de estos átomos. También afirma que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Se diferencian en la forma y en el tamaño, más no en las cualidades internas. Y las propiedades que tiene cada materia o cada objeto o ser varían según el agrupamiento de los átomos. Y conectándolo un poco con lo que es el dodecaedro, es una figura que fomenta positivamente el giro de nuestros átomos,
de acuerdo al nivel de conciencia del que tengamos cada uno, también puede disparar la glándula pineal, como dijo Yasmín, creo que no sé, que es la estructura del éter. Este dodecaedro es la expresión de vida y de conciencia que nos permite ir más allá de nuestro cuerpo físico, de todas estas vibraciones y nos permite reconectarnos con nuestra verdadera esencia. Sobre todo por eso, porque ayuda a nuestra vibración. Cómo giran nuestros átomos, pues ayuda de manera positiva. Gracias. Excelente, Caro. Pues muchas gracias. De hecho, creo que tú también fuiste un poco más allá, ¿no? Porque esos algunos puntos que mencionaste del dodecaedro creo que no vienen nada más en esa parte de Isis. Me queda claro que investigaste un poquito más. Felicidades. Gracias, gracias. Excelente. Y bueno, pues sí, de hecho hay quien comenta, a mí no me consta, pero hay quienes llegan a utilizar estos sólidos platónicos y en especial el dodecaedro como un sigilo. ¿Qué es un sigilo? Recordemos que es una figura que al verla, al contemplarla con un cierto tipo de, un cierto estado de concentración y bajo un tiempo prolongado, son figuras que a veces le revelan algo a nuestro inconsciente, ¿no? Y se dice que uno de estos sigilos que puede usarse para despertar algunas cosas, pues es también el dodecaedro. Excelente, gracias, Caro. Y seguimos con Rosy, ¿no? Pues excelente, Rosy, mira, ya vienes con todo. ¿Con qué palabra te gustaría participar, Rosy? Ay, gracias, Manu. Pues fíjate que de todo lo que estuve viendo, me faltaron 2 hojitas, ya no me dio tiempo, pero se me hicieron súper interesantes 2. Una que es la ideación divina. Bueno, en la doctrina secreta sabemos que la ideación divina, bueno, pues yo la relacioné con la ideación precósmica. Ajá. Entonces, todos sabemos de que pues existe una seidad, una realidad absoluta, lo siempre existente, el Sat, el Parabrahman, la raíz sin raíz, la divinidad. Ajá. Entonces, una ocasión, Ricardo Chávez, que nos daba la doctrina secreta en la sociedad, nos compartió un diagrama excelente. Haz de cuenta con pininos para que tratemos de entenderlo porque era muy abstracto y nos dibujó un triángulo. Uh-huh. Entonces, en ese triángulo, bueno, pues nos decía del lado izquierdo, imagínense que es lo que es la conciencia incondicionada y del lado derecho está la materia. A lo que se refiere es de que de la punta hacia el lado izquierdo, o sea, te explico para que tratáramos de entenderlo, inclusive Isaac nos dijo que fue un excelente diagrama, luego yo se los voy a compartir. Entonces, haz de cuenta que de la punta vas bajando a la izquierda y ahí viene lo que es la primera emanación de la divinidad, que es el movimiento abstracto absoluto, ajá, o el gran aliento, que tiene que ver con el espíritu. Y del lado derecho va bajando el espacio abstracto absoluto, que viene siendo lo que es el espíritu y materia. La materia representaría el espacio abstracto absoluto y del lado izquierdo, por decir, el movimiento abstracto, que es el espíritu. Obviamente ese espíritu se va a desdoblar en la ideación precósmica. Entonces ahí todavía no hay manifestación, pero está ideando en la mente divina lo que se va a manifestar. Entonces, en esa idea de manifestación de lo mundo invisible a lo visible, pues es extraordinario porque, pues obviamente como es arriba es abajo. Un ejemplo que pudiéramos poner desde el mundo físico donde estamos es explicarnos de dónde sale un buque, un avión, un edificio, una torre, ¿no? Pues obviamente primero entró en la mente de una persona y lo imaginó, empezó a llamar a sus arquitectos, empezaron a hacer planos y empezaron a construirlo. Pero si te fijas, ese edificio ya estaba fuera del mundo físico, no estaba en la ideación precósmica del hombre, como es arriba es abajo. Entonces, obviamente, solamente lo materializó, pero ya estaba, ya existía, siempre había estado. Entonces, esta ideación que simplemente es un hecho que es tanto en la divinidad como en el ser humano, claro, en diferente escala, ¿no? Me gustó muchísimo este ejemplo de Horus mayor y Horus menor, porque tiene, bueno, vi mucha, ¿cómo te diré? Mucho parecido, mucha analogía. Entonces, fíjate, en esto de Horus, hablando precisamente de este filósofo alemán Schopenhauer, es curioso porque aquí estaba yo leyendo donde él comenta la coexistencia de la materia y la materia y el espíritu, que son una misma cosa pero en diferente vibración. Ajá. Y aquí lo más increíble es de que menciona él
que según Platón, la sustancia primaria emanó de la mente demiúrgica, o sea, del espíritu, ¿no? Donde la eternidad reside en la idea del mundo que ha de ser y es en cuanto la idea emana de la divina mente. Pero aquí lo más extraordinario es que les quiero comentar de lo de Horus, está en la página 88, déjame, estoy buscando, aquí la tengo, dame un segundito. En la 88, se me perdió un momentito, dame un momentito. En la 88 que menciona esto que te comento de la... Aquí está, mira, ya la encontré, un segundito. Aquí está. Permíteme tantito. Ay, se me movió la hojita, perdón. Según, perdón, dice, afirma Dunlap, perdón, en la religión egipcia había un Horus mayor, eso yo no lo sabía, yo conozco la historia de Horus, Isis y Osiris, ajá. Horus representa al padre, Iris la madre y el hijo es Horus, no como lo dice la teología, que el Dios, la Virgen y el niño Jesús, o sea, esto es a nivel ya cósmico y es simplemente un símbolo universal. Y aquí se me hizo excelente el ejemplo, porque dice, en la religión egipcia había un Horus mayor, hermano de Osiris, yo no sabía que Osiris tenía un hermano, sería el tío, por decir, ¿no? Y un Horus menor, hijo de Osiris y de Isis, ¿correcto? El primero simbolizaba la idea, o sea, la ideación del universo, o sea, Osiris, más bien el Horus tío, simbolizaba la idea del universo, contenida en la mente divina, ajá. La idea surgida en la oscuridad antes de la creación del mundo, más bien antes de la manifestación. Quiere decir que en la sabiduría egipcia ellos sabían de que antes estaba algo preconcebido o una idea ya formada espíritu para materializarla. Y el segundo, que viene siendo ya el hijo, era la misma idea, pero ya emanada de logos, ya revestida de cuerpo, ya manifiesta de materia y actualizada en existencia, que sería Horus, el hijo. Entonces, yo creo que es un ejemplo extraordinario porque eso nos muestra todo lo que es la manifestación del universo a través de la ideación que deviene precisamente del espíritu universal. Y todo lo que nosotros concibamos, todo se va a manifestar, y pensamientos positivos hasta negativos, todo se va a manifestar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos, lo que hacemos, lo que actuamos, porque todo se manifiesta. Y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo lo que pensemos sea positivo, sea en ayuda a la humanidad, sea totalmente incondicional, en amor infinito, y sobre todo para ayudar a todos los seres, para ser altruistas y para que todo eso pues beneficie a la humanidad. Ajá. Una ideación la vamos a tener y se va a manifestar. Y pues ese ejemplo se me hizo maravilloso, el de Horus. Y pues muchísimas gracias, era lo que quería compartir. Perfecto, Rosy, pues muchísimas gracias, bastante completa tu exposición y bueno, muy bueno que lo enriqueciste con el conocimiento que tú ya traías, ¿no? De pasadas sesiones, bastante bueno. Y pues sí, Gracias. justamente ya después vamos a ir ahondando un poquito más en eso y vamos a ver justo lo que nos comenta Rosy, ¿no? De que hay como que dos estados. Está el estado, digamos, de lo latente, de aquello que no cambia, de aquello que para nosotros sería vacío, y está este otro estado que es con el que estamos familiarizados, que es el estado de lo manifestado, que donde sí interviene la materia, ¿no? La ideación, pues, existe en en estas dos realidades, en la realidad del no ser y en la realidad del ser, y es un poquito lo que nos comentaba justamente Rosy pues, con Horus mayor y con Horus menor, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Y bueno, tenemos una participación también de Salomón. Salomón, pues como siempre, misma mecánica, bienvenido y bueno, la palabra o las palabras que gustes. Sí, nada más quiero complementar un poco con respecto a Schopenhauer. Bueno, pues también nos dice que, nos menciona de las enigmáticas fuerzas de cohesión, afinidad y gravitación. Dice lo cual es para nuestros sentidos tan profundo como la voluntad y el pensamiento humanos. Y pues critica un poquito a la ciencia diciéndole que, más bien les reclama que no es, realmente no conocen prácticamente lo que corresponde a la materia porque solo ven lo externo. Y también nos habla de que
tanto él como Kant, tanto Schopenhauer como Kant, dice que cada partícula del llamado espíritu puede sustituirse equivalentemente por otra de materia y cada partícula de materia por otra de espíritu, que no hay división entre espíritu y materia. Y también nos menciona de una obra de Schopenhauer donde nos habla, bueno, no nos habla específicamente de la obra, pero dice que en esa obra se estudia detenidamente el magnetismo animal, la terapéutica simpática, la profecía, la magia, los agüeros, las apariciones espectrales y otros fenómenos psíquicos. Nada más quería complementar eso, Manuel. Gracias a todos. Excelente, Salomón. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esta parte de Schopenhauer va a ser bien interesante. De hecho, hay mucho contenido en este capítulo de la parte de Schopenhauer y bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Justamente él nos habla mucho, yo creo que su mensaje más importante en estas lecturas del capítulo 2 es pues dos cosas, ¿no? Que no existe realmente una diferencia entre materia y espíritu, como bien lo mencionas. Esto me parece similar a algún experimento que hace algunos años hicieron, donde demostraron que una partícula podía representarse como partícula tal cual, pero también podía volverse una onda de manera indistinta, ¿no? Esto se me hace un poco similar a esto de puede ser materia, pero también se intercambia por espíritu y el espíritu se intercambia por materia. Y la otra parte que iremos viendo de Schopenhauer, y yo creo que fue su mensaje más importante en este capítulo 2, es que prácticamente lo que nos dice es que la inteligencia está en todo. La inteligencia está en nosotros, la inteligencia está en las células, está en los átomos, las moléculas, en la cosa más pequeña que se nos puede ocurrir, bueno, ahí hay inteligencia. Perfecto, muchísimas gracias, Salomón. Sí, definitivamente. En las plantas ni se diga, en los vegetales, mucha inteligencia. Gracias. Al contrario, pues listo. Pues creo que ya no tenemos más participaciones. De ser así, vamos a comenzar pues con la presentación, que pues realmente, como saben, prácticamente solo para, si acaso, reafirmar un poco de lo que ustedes ya estudiaron, ¿no? Vale, entonces voy a silenciar micrófonos. Ah, bueno, creo que ya están todos. Perfecto. Y pues listo, pues comenzamos con la presentación. El objetivo es que vayamos un poco más fluido esta vez, para que tampoco se vayan tan noche, sobre todo que sabemos que hay luego pues, invitados de Argentina y otros lugares que pues está más fuerte, ¿no? La hora. Entonces, vamos a seguir media hora lo que avancemos de la presentación y el objetivo es que a las 9 puntos cerremos ya para comentarios finales. ¿Les parece? Y bueno, comenzamos entonces media hora de presentación. Bueno, justamente ya pues nos habían hablado algunos de nuestros hermanos de Paracelso, entonces ya pues me voy a ir muy rápido aquí, que justamente pues Paracelso se le asocia demasiado a la química, pues no hay químico que no haya escuchado de Paracelso, él fue el fundador de la química médica. Se le conoce también mucho por su concepto de la piedra filosofal en su búsqueda de poder convertir la piedra bruta en el oro. Y también pues hay algunas de sus obras donde se le tacha pues a veces de imaginativo o incluso de infantil, ¿no? Por hacer referencia a personajes como los pigmeos, los gnomos, los homúnculos. Sin embargo, como que algo nos sugiere, no sé si lo habrán notado Elena Blavatsky, porque pareciera que Paracelso, según lo que yo pude leer o entender, pareciera que él usaba estos términos para referirse a otras cosas. ¿Qué otras cosas podría estarse refiriendo? Pues probablemente a elementos químicos que en su tiempo pues ni se conocían, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno, del cual se dice que viene velado en sus obras. Recordemos que se dice que justamente, pues, Paracelso digamos, venía de enseñanzas de rosacrucismo, teóricamente, y a partir de eso, pues se sabe que ellos tenían una gran secrecía en los términos que enseñaban, ¿no? Entonces, pues él no podía hablar de estos elementos así de manera directa y tenía que velarlos, ¿no? Entonces, se cree que muchos de estos términos fantasiosos que él usaba, pues realmente eran velos, eran formas de encubrir otras cosas, pues más de índole científico.
También, bueno, dentro de sus descubrimientos se dice que él fue la primera persona en hablar sobre el hidrógeno. Y bueno, él ha sido influencia pues para médicos, para químicos, incluso dentro del magnetismo animal, el mesmerismo, pues muchos consideran alguna de sus influencias justamente las enseñanzas de Paracelso, porque él fue también de los primeros que empezó a utilizar los imanes para, digamos, manipular energías y utilizarlos para la sanación. Y bueno, de hecho, justamente, como decía, Elena Blavatsky nos menciona que alguien versado en sus obras se daría cuenta de que él ya desde ahí ya mencionaba el oxígeno, ¿no? El elemento que se descubriría mucho después. Y bueno, pues prácticamente este es un muy pequeño resumen. Ahora, bueno, siguiendo la dinámica de Blavatsky, de que todo es en espiral, pues brincamos de Paracelso al espiritismo y a sus peligros. Aquí puse textualmente unos fragmentos de Isis sin velo porque creo que es mucho mejor tal cual leerlos que intentar expresarlos. Y bueno, aquí ¿qué nos van a mostrar estos fragmentos? Pues nos muestran prácticamente cómo estas entidades que muchas veces se disfrazan de seres queridos fallecidos o que se disfrazan de ángeles que van a venir a darle luz a la persona que los está invocando, pues muchas veces vamos a ver que al contrario, ¿no? Que más que ayudar, ellos se sirven del medium que los invoca. Con ellos siempre hay una moneda de cambio, ellos no te van a dar nada de gratis y en el momento en el que tú muchas veces necesites de ellos, te vas a dar cuenta que te abandonaron, que te dejaron pues solo, que te dejaron a la deriva, a pesar de que tú tal vez hayas tenido muchos años en comunicación estrecha con esa supuesta entidad angelical, ¿no? Y eso es lo que nos dice aquí Elena Blavatsky, lo vamos a leer muy rápido, que dice: ¿qué concepto formarán los espiritistas sensibles del espíritu guía que después de haberse servido año tras año de un pobre medium, lo abandona de repente, cuando más necesita de su auxilio? Tan solo seres sin alma ni conciencia pueden hacerse reos de tamaña injusticia. ¿Es acaso por la fuerza de las circunstancias? Mero sofisma. ¿Qué espíritus son esos que no convocan, si es necesario, un ejército de espíritus amigos para salvar al inocente medium del abismo abierto bajo sus plantas? Lo que sucedió en pasados tiempos puede también suceder en los nuestros. Bueno, esta es una advertencia importante, ¿no? Sabemos que el espiritismo, pues ya casi no hay sesiones espiritistas, pero sin embargo vendrán nuevas cosas. Y así como en el pasado, digamos, en los tiempos de la antigua Grecia y antes les ocurría y habían estos espíritus que se aprovechaban, pues todavía hoy sigue apareciendo, ¿no? Y los vemos tal vez con otros atuendos tal vez como de santería o entre otras prácticas, ¿no? Donde siempre uno establece una comunicación con una entidad que en teoría es muy buena y luego vienen las desgracias. Vienen las desgracias o simplemente el abandono. Y aquí viene pues una predicción de Elena Blavatsky, ¿no? Que al parecer se cumplió, que dice: nos atrevemos a pronosticar que si los espiritistas no aprenden en la filosofía a distinguir de espíritus y precaverse de los de mala índole, antes de 25 años se habrán refugiado en la iglesia romana, huyendo de los guías y directores a que por tanto tiempo estuvieron aficionados. ¿Qué nos dice esta cita? Prácticamente Elena Blavatsky nos menciona que para el tiempo en el que ella comentaba esas líneas, ya algunos de los más importantes y conocedores espiritistas ya se habían retirado de la escena pública. ¿Y qué pasa? Pues todos aquellos que creían en esas enseñanzas, pues de repente se quedan a la deriva. Y no solo se quedan a la deriva, sino que muchas veces algunos ya convocaron a alguna entidad que no los deja en paz, entidad que los atormenta, entidad que los sigue pues como si fuera pegamento, o sea, que se adhiere a ellos día tras día tras día. Y estas personas, al ya no tener espiritistas importantes a los cuales recurrir, pues ella predecía que se iban a terminar pues refugiando en los exorcistas, digamos, de la escuela de la Iglesia Católica, ¿no? Iban a regresar a aquello de lo cual se supone que huían. De ahí la importancia de lo que hemos platicado, ¿no? El tema de la invocación, la convocación de espíritus,
pues es algo que no es recomendable a menos que ya la persona haya pasado pues por un largo camino, que haya pasado por las iniciaciones correspondientes, que haya demostrado, digamos, una perfecta transparencia de vida y prácticamente que opere como operaban los teurgos con estas fuerzas. Si no llega a tener ese nivel de castidad, ese nivel de pureza, pues es muy probable que se meta con estas entidades, entidades que no te van a soltar o que te van a abandonar. Y bueno, seguimos con esta parte de entidades engañosas. Esto también ya nos había comentado uno de nuestros hermanos al inicio, un texto de Enrique Mora, que dice, respecto a la opinión sustentada por la mayor parte de los predicadores reformados, de que el demonio tomó la figura de Samuel al aparecerse a Saúl, no merece tenerla en cuenta. Sin embargo, yo creo que en muchas de estas apariciones nigrománticas intervienen espíritus burlones, pero de ningún modo se aparecen las almas de los difuntos. Respecto de la aparición del alma de Samuel, y lo mismo en otros casos de nigromancia, creo que pueden ser debido a espíritus como los que Porfirio describe. Recordemos que Porfirio pues era uno de los principales neoplatónicos, ¿no? Los cuales asumen las más variadas formas y aspectos, de modo que unos aparecen en figura de demonios y otros en la de ángel o en la de algún difunto. Un espíritu de este linaje pudo muy bien personificar a Samuel, por más que Webster lo niegue con burdos y endebles argumentos. Bueno, aquí vemos un debate, ¿no? De que tenemos por una parte a Webster, que habla de una historia antigua, donde justamente a a Samuel se le apareció la imagen espectral de Saúl, y aquí lo viene a contrariar justamente Enrique Moore al decir, no, todo indica que esa imagen espectral pues no era realmente un difunto, se trataba de otra entidad, una entidad burlona, le llamaba. Y eso es lo que ahorita tenemos que aprender de estas lecturas, ¿no? O sea, ya desde la antigüedad estas situaciones se venían dando, tal como Porfirio las describe, y en el mejor de los casos se tratará, pues como lo menciona Enrique, ¿no? De una entidad burlona que simplemente pues está pasando el tiempo a costas de un ingenuo. Pero ¿qué pasa cuando no es una entidad burlona y es algo, digamos, más fuerte, algo más oscuro? Bueno, ahí es donde viene la parte de las desgracias. Y bueno, este es otro ejemplo de estas imitaciones que realizan muchas veces los elementarios, apoyándose muchas veces de elementales, es esta parte de la imitación a animales. No sé si habrán algunos tenido oportunidad de ver una película que salió hace algún tiempo con Anthony Hopkins, que bueno, a mí me pareció buena, que es la del Rito. Y en esa película que habla de exorcismos, etcétera, a una persona que estaba empezando a tener obsesiones demoníacas, en las noches él de repente empezaba a ver animales en su habitación. En una noche él se encontró su cama llena de sapos. En otra noche él sale y se encontró un caballo negro, con los ojos rojos, como si fueran llamas. Y sobre esta parte de estas entidades que toman formas de animales, pues nos habla también Isis sin velos de lo siguiente, ¿no? Esto que pasa en esa película, pues también pasaba desde la antigüedad, que nos dice, 4 siglos después de la batalla de Maratón, se escuchaban los relinchos de los caballos. Ese era un lugar donde se supone que las personas que llegaban a ese campo de batalla de lo que fue hace muchos años, escuchaban todavía los sonidos de la guerra, ¿no? O sea, los golpes de espada, los gritos de personas, y que se escuchaban los relinchos. Y sobre eso, pues justamente Porfirio, neoplatónico, pues él comenta, ¿no? Que bueno, todo eso que se escuchaba, pues en su entender, no eran más que espíritus maliciosos y embusteros, que son justamente seres intermedios entre el hombre y los dioses. ¿Dónde viven esos seres intermedios? Pues en el astral, usualmente en el bajo astral. Y si un día alguien tuviera una experiencia de este tipo, pues ¿qué es lo que nos dice Elena Blavatsky? ¿Cuáles serían nuestras pistas? Si tú te encuentras, voy a decir, un animal, X, notas que ese animal se comporta como ese animal se comportaría. Por ejemplo, si estamos hablando de un conejo y tú te le acercas, ¿el conejo huye o se te acerca? Si los animales que estás viendo actúan de manera totalmente contraria a lo que es su naturaleza, pues podrías llegar a suponer que no es el animal, sino que es un engaño, es una ilusión. Y sobre eso nos dice, ¿no? Dice, muestran los fieros su natural acometividad,
y los mansos su peculiar timidez, o bien se descubre en estos, contrariamente a su índole, la maligna disposición de molestar al hombre en vez de rehuir de su presencia. Esto es lo que comentamos, ¿no? Si tú te encuentras, voy a decir, un sapo, que en lugar de irse, etcétera, se te está siguiendo de una manera extraña, pues podrías pensar que es un tipo de engaño. Ahora, ¿cómo se producen estos engaños? Pues recordemos que los elementarios tienen acceso a la luz astral. En la luz astral hay registro pictográfico de toda imagen que se nos pueda ocurrir. Y ahí está pues todo el conjunto de animales de los cuales ellos pueden retomar la forma y después por medio de otras fuerzas como los elementales, pues proyectar una imagen, ¿no? Proyectar una imagen que parezca real a partir de lo que ellos vieron en la luz astral. Estos seres pues serían hoy en día como lo que son nuestros hackers, ¿no? Dentro del mundo de la computación. Son seres que pueden hacerse pasar por algo, un animal o alguien de confianza, y que muchas veces pues lo que van a buscar, así como hay hackers que solo juegan, también hay hackers que tienen un propósito claro, que es algún tema de generar algún daño o generar algún beneficio para ellos, ¿no? Estas entidades siempre van a buscar algo a cambio y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Son entidades que se dice que a diferencia de nosotros que tenemos luz propia, estas entidades como ya, digamos ya se divorciaron del espíritu, ya no tienen una luz propia, su luz es prestada y nosotros somos justamente quienes se las estamos prestando. Y de ahí es que esta luz, estos seres la ocupan para crear pues sus ilusiones. Son al final ilusionistas, mas no son magos. Y en la medida que nosotros los sigamos alimentando, pues van a seguir pudiendo mantenerse por más y más años. Ahora, todos estos fenómenos, como desde los mediums, estas ilusiones, los sonidos que vienen al parecer de la nada, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la fuente de todos estos fenómenos que podríamos llamarles psíquicos? Para entender esta fuente, de dónde viene todo, pues Elena Blavatsky va desde lo más alto, que ella nos empieza hablando de una cosmogonía. ¿Cuál es esa cosmogonía? Pues esa cosmogonía va a desembocar en lo que es la luz astral, pero parte de otros conceptos. Todos los fenómenos físicos vienen de la luz astral, pero la luz astral, todavía hay algo por arriba de la luz astral. La luz astral, digamos que es el descendiente o el hijo de algo más grande. ¿Qué es ese algo más grande? Pues para entenderlo, tomemos esta cita de Plutarco dentro de su texto Isis y Osiris, que nos dice, el pensamiento divino es el padre, como ya nos lo comentaba Rosy, la materia es la madre y el cosmos es el hijo. Tenemos aquí justamente, bueno, a la luna representando a la parte femenina, la materia primordial, al sol representando al pensamiento divino y tenemos abajo al caduceo representando al hijo, a la luz astral de la cual se va a desembocar el cosmos, ¿no? El caduceo que como sabemos tiene estas alas, tiene sus dos serpientes representando las dos polaridades que tiene la Akasha. Y bueno, vamos a hablar de cada una de estas en resumen. Vamos a hablar de la primera, el Padre, la ideación divina. Sobre esta, ¿qué nos dice Platón? Para el Platón era justamente lo que él denominaba el nous, la mente demiúrgica. Y como ya nos mencionaba Rosy, aquí es donde reside la idea de todo lo que va a llegar a ser. Cuando nosotros creemos que hemos tenido una gran idea, realmente no es nuestra. Todo lo que se nos pueda ocurrir y lo que aún no se nos ocurre y se le va a ocurrir a la humanidad futura, todo ya existe aquí. No hay nada, si hay algo que se va a manifestar en el futuro, es porque ya existe aquí dentro de la mente demiúrgica. Podríamos decirlo que es como el repositorio de todas las ideas, de todo lo que existe, de lo que existió y de lo que existirá. Ahora, este repositorio, pues realmente, digamos, para lo que es nuestra concepción, diríamos que no hace nada, es vacío, no puede realizar ninguna acción. Y aquí nos dice también Filo Judeo, en su texto de la creación, lo siguiente, que dice, el mundo incorpóreo estaba ya entonces fundamentado en la mente divina. ¿Qué quiere decir? Los planos de todo lo que va a existir, los prototipos de todo lo que va a existir, la semilla de todo lo que va a existir, aquí es donde reside. Antes de que el mundo se manifestara como lo percibimos con nuestros sentidos, pues ya estaba aquí ideado justamente, siempre ha existido.
Ahora, si pasamos de las corrientes de Occidente y ahora nos movemos a las de Oriente, pues vamos a entender que esta ideación divina, el Padre, se le relaciona dentro de la escuela Samkhya del hinduismo con el Purusha, que el Purusha justamente significa este espíritu divino. Es la raíz de la imaginación. Nosotros no podríamos tener ideas, nosotros no podríamos imaginar absolutamente nada si la ideación divina no existiera. Y se dice que es voluntad latente. ¿Por qué latente? Porque es una voluntad que, digamos, está ahí, pero no se manifiesta, es una voluntad que no hace nada. Está como en un estado, pues que no es activo, es un estado pasivo, donde no realiza ninguna actividad, pero sin embargo, ahí está latente, esperando en el momento en el que se pueda manifestar. Y también, como nos comentaba Rosy, esta ideación divina estuvo antes, fue preexistente a la sustancia primordial. ¿Qué quiere decir? Que lo primero fue el uno, este fue el uno. Ya después aparece la dualidad, aparece el dos, y con ese es con el que ya aparece una emanación de la ideación, que es la materia primordial, que se le considera la parte femenina, la madre, y de ella Platón nos dice, la sustancia primaria emanó de la mente demiúrgica, o sea, fue una emanación, así como cuando nosotros, digamos, exhalamos, sacamos el aliento, pues el aliento forma parte de nosotros, no es que nosotros hayamos creado el aliento, nosotros no lo creamos. Del mismo modo, podríamos decir que la sustancia primaria emanó o fue una exhalación, si lo queremos ver así, de la mente demiúrgica. Es una extensión de la mente demiúrgica, no es que la haya creado. Y esta materia primordial, esta madre, se dice que es la raíz material de todas las manifestaciones fenoménicas. Todo lo que puede existir, todo lo que puede percibirse con nuestros sentidos, con nuestras emociones, todas las ideas que podamos, para que se nos pueda pasar por la cabeza, incluso las ideas es materia, materia que viene de esta fuente. Y si nos vamos a Oriente, pues justamente dentro de la escuela Samkhya del hinduismo, pues se le relaciona con el término de Prakriti. Ahora, bueno, tenemos por un lado al padre, tenemos por otro lado a la madre, y se dice que en el momento en el que existe una unión entre el padre y la madre, viene una segunda emanación. ¿Cuál es esa segunda emanación? Pues es el hijo que es el cosmos. El cosmos, para que existiera, pues vino de algo llamado la luz astral. La luz astral es aquella materia creadora. Ya nos decía también Rosy que había una, digamos, hay una voluntad que es latente, que es la que ya vimos, y hay otra que es voluntad manifiesta. Este es el mismo Dios, este es el mismo Horus menor, pero este sí ya puede hacer cosas, este ya no es pasivo, este es activo, este sí tiene interacción, y este está mezclado con la materia. Dentro de bueno, en las enseñanzas antiguas de Occidente, pues se le relacionaba justamente a este huevo. Tenemos por una parte este huevo que estaría relacionado a la materia primordial. Tenemos al espíritu, al padre, que está pues envolviendo al huevo. Y en el momento en el que el dragón o la serpiente, digamos que exhala su aliento sobre el huevo, en el momento en el que cubre con su aliento este huevo de la materia primordial, pues aparece un segundo huevo, que es un huevo ya más material, y ese segundo huevo es del que se dice que va a venir pues la emanación de todo, ¿no? Este segundo huevo que sale de la exhalación de la serpiente en el huevo primero, es lo que conocemos como la luz astral. Esta luz astral, a diferencia de la materia primordial, que la materia primordial no hace nada, esta es materia que sí hace algo, es materia inteligente. Podemos entender que la luz astral son tal vez hasta estos átomos que no solo son materia, sino que por pequeños que sean, tienen una inteligencia mínima, tienen la inteligencia para, por ejemplo, seguir la ley de cohesión. ¿Cuál es la ley de cohesión? Eso que permite que 1, 2, 3, 4 átomos se junten y generen, por ejemplo, moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra la luz astral? La luz astral es materia, yo diría es materia inteligente. Cada elemento de la luz astral tiene inteligencia y tiene todo el potencial para convertirse en un dios. De hecho, la luz astral, cada partícula de la luz astral tiene todo lo necesario para ir avanzando sucesivamente, digamos, de mineral a planta, animal, a ser humano, a deva y más arriba, ¿no? Hasta llegar a lo más
aquello que no nos podamos ni imaginar. Cada partícula tiene ese potencial, cada partícula tiene esa inteligencia y esa voluntad para hacer que las cosas que hoy vemos, que hoy olemos, que hoy escuchamos, se manifiesten. La luz astral, pues a diferencia de la madre, que la madre es materia, la luz astral se podría considerar como fuerza, como energía. Como hemos comentado antes, está relacionada o es directamente asociada a la Akasha, y sabemos que la Akasha pues está justamente en todo el universo compenetrada, y es esta ideación divina que en un principio era pasiva, que no hacía nada, pero ahora aquí tenemos una ideación divina que es activa, que es la que puede trasladar esas que eran las imágenes de la ideación y llevarlas a la materia, que puede revestirlas en carne. Y justamente pues es el producto de la unión del Purusha y de la Prakriti. Y bueno, ¿qué más? Creo que ya aquí lo abordamos. ¿Qué más sobre el hijo? Muchas veces vamos a encontrarnos varios términos que parecen ser diferentes cosas, pero que si lo analizamos y los contrastamos, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. La luz astral, cuando escuchemos luz astral dentro de los textos de los alquimistas, podemos entender que también es el anima mundi de la cual hablaban los neoplatónicos, podemos entender que es el paramatma del cual hablan los hinduistas, podemos entender que es el Brahma, potencia creadora. ¿Y por qué Brahma, potencia creadora? Pues justamente porque la luz astral tiene esta inteligencia que aún no logramos entender para esculpir y organizar a la materia. Es la que puede juntar a los átomos y hacer que se conviertan en moléculas, que las moléculas conformen células, que las células conformen tejidos y así sucesivamente. Ahora, todo esto, si decimos que todo esto son átomos, que son partículas, pues también estaríamos en un error, porque probablemente el término más correcto sería decir que más que partículas son ondas, son vibración. Y sobre eso, pues, ¿qué nos dice Cori en Fragmentos? Él nos dice, el Dios del mundo es eterno, ilimitado, joven y viejo y de forma sinuosa. ¿A qué se refiere Cori con este texto? Bueno, ya hemos dicho que la materia primordial y su hijo, la luz astral, pues aunque pasen por innumerables transformaciones, nunca se destruyen, siempre están ahí, son ilimitadas. ¿Por qué es joven y viejo? Esto ya lo explicamos, ¿no? Un poco con lo del Horus mayor y Horus menor. Es viejo cuando hablamos de la ideación divina y es joven cuando hablamos de la ideación divina que está ya manifestada en el hijo y que es el Horus menor. De forma sinuosa, ¿por qué? Porque es como una sinoidal, es una onda justamente, es vibración. Y ahora, esta luz astral, tenemos que entender que cualquier tipo de energía que se nos pueda ocurrir, desde las más materiales hasta las más espirituales, no son más que diferenciaciones de esta luz astral. ¿Cuáles serían las diferenciaciones más elevadas, las más sutiles? Pues muy probablemente la voluntad, muy probablemente la imaginación, esta inteligencia creadora, lo que conocemos como la vida. Y si nos vamos más abajo, pues vamos a ver que estas fuerzas se van diferenciando más y se convierten en lo que para los estudiosos durante el espiritismo le llamaban la fuerza psíquica o la fuerza ecténica, algunos otros, u otros la fuerza electrobiológica. Y si nos vamos más abajo, pues vamos a ver que esto se diferencia en lo que para nosotros son estas fuerzas como la electricidad, el magnetismo y la fuerza de cohesión. ¿Cuál es la fuerza de cohesión? Recordemos que es justo aquello que hace que no nos desbaratemos. ¿Por qué no estamos esparcidos en montones de átomos y seguimos teniendo, digamos, esta figura física, estos tejidos, este esqueleto, estas células que no se desintegran? Justamente porque hay una inteligencia que le llamamos fuerza de cohesión, que es lo que hace que todos los átomos se mantengan, digamos, en su mismo lugar para que formen esas células, que formen esos tejidos. Y esa fuerza de cohesión, pues es lo que hace que esta ilusión siga existiendo, ¿no? Gracias a eso, pues nos damos cuenta que en esta ilusión, pues digamos que no somos solo espacio, no somos solo átomos, es la cohesión la que nos da esa apariencia ilusoria de que somos una persona, de que esto es una casa, de que esto es un coche. La cohesión es lo que hace que las cosas se mantengan unidas. Y bueno, y lo que ya también hablábamos al principio,
todas estas fuerzas se cree que están latentes en la figura más pequeña que se nos pueda ocurrir. Pensemos en un átomo, en un quark. Ahorita que está también ahora la teoría de cuerdas muy de moda, bueno, desde ahí cada uno de estos elementos cuenta con todas estas fuerzas, con todas estas leyes, algunas ya activas y otras latentes, unas que tal vez ahorita todavía no están, pero después van a aparecer. Y bueno, esa parte de que hay inteligencia en cada átomo, pues justamente quien nos lo dice es Demócrito. Ahora, retomando este tema de la luz astral y la ideación divina, pues ya esto es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que tenemos a la ideación divina, que es preexistente, que no hace nada, que no podríamos entenderla porque para nosotros es vacío y que es el Padre, y eso sería el primer Horus, que sería el hermano de Osiris. Pero después de Osiris y de Isis, ellos tienen un hijo que sería el segundo Horus, el Horus menor. Este es el que ya es ideación, pero que también está revestido de materia y que gracias a eso pues puede pasar de un estado, digamos, pasivo a un estado manifiesto, a un estado activo. Este Horus menor, este es el que sí crea, este es la luz astral, este es el Akasha, este es el que crea el cosmos, este es el que, digamos, el único con el que podríamos tener algún tipo de relación directa. Ahora, sobre este Akasha, sobre este hijo creador, que también es hija creadora, o sea, no lo asociamos a algo masculino, nos dice también Cori dentro de sus textos de oráculos caldeos. Dice, las obras de la naturaleza coexisten con la intelectual y espiritual luz del Padre, porque el alma adorna el inmenso cielo y lo embellece según voluntad del Padre. Ese rayo que se va a encargar de crear todo lo que estamos viendo, ese que va a crear todo lo que está dentro del vacío, el que le va a dar nubes al cielo, el que va a crear la tierra, el agua, las formas de vida, todo eso que podemos ver, pues es justamente esta alma que no hace más que hacer que la voluntad de la ideación divina, que era pasiva, pues pase a un estado de actividad, ¿no? Y que de la nada lleguemos a todo lo que ahora vemos. Podríamos decir que el hijo es como el emisario del padre, es el que va a crear todo lo que viene dentro de las ideas del padre. Ahora, esta yo creo que es la parte más importante de toda la sesión de hoy. Esto es lo que sí nos tenemos que llevar y es lo siguiente. Esa luz astral que ya entendimos que es inteligencia, que late en todas partes, que crea todo y que tiene voluntad, bueno, eso está asociado al macrocosmos y nosotros, si, al ser una versión, digamos, diminuta de este macrocosmos, de esa luz astral, pues por ende heredamos todas las propiedades pues digamos, de manera latente de lo que es el hijo. Esta es la parte importante. Cuando hablamos de que el hijo es ideación con voluntad, que puede crear todo lo que se le ocurra, pues nosotros también tenemos esa misma capacidad. El ser humano es un pequeño Dios, es un Dios en potencia, puede crear prácticamente todo aquello que pudiera crear el hijo, que pudiera crear la luz astral. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que nosotros entendamos cuáles son las facultades de este señor de la izquierda, pues también sabríamos qué facultades nosotros podemos desarrollar. Del mismo modo, en la medida que nosotros mejor nos conozcamos, vamos a entender pues qué es Dios, que era justamente lo que Elena Blavatsky nos dice, ¿no? Hombre, en la medida que tú te conozcas a ti mismo, también vas a entender, además de lo que realmente eres, vas a entender lo que es Dios, vas a entender lo que es lo eterno, porque nosotros somos un microcosmos de todo eso. Ahora, ¿cuáles son estas facultades latentes de las que estamos hablando? Pues unas de las más importantes, de las más sutiles y que son la base para cualquier práctica oculta, esto tengámoslo bien claro. Podemos recitar mantras, podemos hacer uso de ritualística, podemos hacer muchísimas cosas, pero si no tenemos estas tres, nada nos va a servir. O sea, esto es la base de todo. Cuando en su momento tuvimos una plática con un hermano que decía, yo cómo hago un ritual para que me vaya mejor, bueno, es que esta es la base. Primero fe, imaginación y voluntad. Si no trabajas en tener estas tres, cualquier otra cosa que hagas pues se va a desvanecer como polvo. Y bueno, vamos a ahondar de estas tres facultades latentes porque esta es la parte más importante, yo creo, de este capítulo. También hay otras facultades latentes que son las que están, digamos, más
asociadas a la materia, a lo que podemos ver dentro de los fenómenos a nuestro exterior, que ya lo hemos hablado de ellas, que son la electricidad, el magnetismo y la fuerza de cohesión. Vamos a hablar ahorita de las más sutiles, la imaginación. Ya explicamos que existe una ideación divina, que es el Padre, que ahí vienen todas las ideas. ¿Y cuál es nuestra gran herencia de ese Padre? Bueno, nuestra gran herencia, esta facultad latente que tenemos, es justamente la de imaginar. Al imaginar, pues nosotros prácticamente lo que tenemos son semillas. Nosotros tenemos en nuestra mente las semillas, los prototipos de todo aquello que va a llegar a ser. Y estas ideas, como ya comentamos, no son nuestras, simplemente nosotros las recibimos como si fuera luz en un espejo y todas nos llegan del Padre, todas nos llegan de la ideación divina. Ahora, aquí vienen dos conceptos bien importantes que yo les diría que los memoricen o los apunten. Los voy a leer tal cual. Mientras más detallada sea la imagen, esta será mejor precipitada. ¿Por qué nosotros podemos muchas veces desear algo y no se cumple? Pues porque no somos constantes. Decimos, por ejemplo, voy a irme a lo más sencillo, ¿no? Uno dice, no, es que yo quiero ser rico y tener una casa. Ok, perfecto. ¿Te has imaginado cómo va a ser esa casa? ¿Te has imaginado cuáles van a ser sus habitaciones? ¿De qué materiales serán sus paredes? ¿Cómo serán sus decoraciones? En la medida que tú puedas tener más detallada esa imagen, mayor será tu posibilidad de precipitarla. Si tú nada más dices quiero algo, pero ni siquiera lo has llegado a, no lo tienes bien aterrizado en tu mente, difícilmente lo vas a llegar a materializar. La gente que logra ciertas cosas en su vida es gente que directa, o sea, que no tuvo un buen deseo, es gente que verdaderamente se soñó viviendo esa realidad y la construyó, la precipitó. Y ahora viene la otra fórmula, y esta también es bien importante. Tú puedes imaginarte algo súper bien, pero si tú estás impuro, digamos, si tú estás lleno de sentimientos, si tu mente está brincando de una cosa a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, si estás feliz y a los 2 minutos estás triste y luego estás enojado y estás metido digamos, en un enredo de sentimientos que no te llevan a nada, si estás con puros pensamientos de placer y de dolor que te hacen estar aferrado a la materia, pues difícilmente vas a poder precipitar estas ideas que vienen de lo más sutil. Entonces, mientras más puros se encuentren los vehículos, o sea, mientras más puro se encuentre tu cuerpo físico, tu cuerpo astral, entiéndase tus sentimientos, tu cuerpo mental, mientras tú los tengas con mayor pureza estos, van a reflejar con una mejor forma esa luz que viene del Padre. Recordemos que nosotros somos un espejo. En la medida que nosotros pulamos ese espejo, vamos a recibir de mejor manera estas ideaciones. Estas ideaciones nos van a llegar como presentimientos, tal vez como sueños, pero necesitamos un trabajo previo. Si no trabajamos en tener esa pureza y si no enfocamos en nuestro rayo de voluntad para imaginarnos con punto y coma cómo va a ser esa realidad que queremos construir para nosotros, no la vamos a precipitar. Y bueno, continuamos con esta parte de la imaginación. Entendemos que la ideación divina ya por ende contiene todas las fuerzas que nosotros se nos pueda ocurrir, desde lo más sutil como la voluntad, va a aparecer en otra modalidad después como la fuerza psíquica, que a su vez se va a manifestar como fuerzas ya más asociadas a la materia, como la fuerza de cohesión que hace que los átomos se junten, fuerzas como la electricidad y el magnetismo, hasta llevarnos a nuestra realidad material en la que vivimos. Todo esto no son más que diferenciaciones, no son más que diferentes caras cada vez más materiales de la misma ideación divina. La voluntad, la fuerza psíquica, la electricidad, todo esto, todas estas fuerzas, todas estas leyes, es exactamente lo mismo, solo que nosotros estamos en el engaño de verlas y creer que son diferentes, pero todo es la misma cosa, llevado a un diferente nivel de, digamos, de materialidad. Ahora, un texto de justamente Schopenhauer y retomado por HPV de la imaginación nos dice lo siguiente: las leyes de la naturaleza no son ni más ni menos
que las relaciones entre la idea demiúrgica, que es esta, que no cambia, y sus diversas formas de manifestación, cuyo número cambia de continuo dentro del tiempo y el espacio. ¿Qué es esto? O sea, la ideación divina es una, no va a cambiar, pero en el momento en el que viene la primera ilusión, que la primera ilusión es creer que vivimos en el tiempo y en el espacio, es solo hasta que eso ocurre del tiempo y el espacio que esta ideación divina pues también como que se va transformando, ¿no? Y va evolucionando. Así como los seres en la naturaleza evolucionan, como este caso de la imagen que va desde un aparente changuito hasta el hombre, pues también las energías evolucionan. La voluntad evoluciona en fuerza psíquica, esto evoluciona en fuerza de cohesión, esto en electricidad y magnetismo y así sucesivamente. Pero todo esto realmente no existiría si no existieran el tiempo y el espacio. Este es el gran engaño. En el momento en el que uno sale de esta parte de creer que el tiempo y el espacio son reales, te das cuenta de que todo es una misma cosa. Ahora, vámonos a la siguiente facultad latente. Esta también es muy importante y todo aquel que realmente quiera hacer trabajo de ocultismo en algún momento, pues esta es de las principales que debe de dominar. ¿Y qué nos dice Van Helmont? Recordemos que Van Helmont fue, digamos, el alumno, el seguidor de Paracelso, es un alquimista y era bastante conocedor. Y él nos dice, la voluntad es la potencia capital y superior de todas. O sea, desde aquí ya nos dicen, la voluntad es la base de todo. Quien no domina la voluntad, pues no puede ser ocultista prácticamente. Esta es la fuerza que organiza a la materia, es la que hace lo que comentábamos, ¿no? Que exista esta fuerza de cohesión que hace que los átomos se junten y mantengan una forma que al final le va a dar vida a una casa, a una mesa. Todo esto no es más que la voluntad expresada. Y la voluntad lo que permite es agarrar a la materia y precipitar una idea en la forma y hacer que así lo que son nubecitas de ideas pues realmente se lleve a algo concreto, a una casa, a una silla, a un animal, a una persona. Esta voluntad es también, no solo es energía creadora, también es energía de preservación. Y este es también un tema importante que tenemos que entenderlo. La voluntad lo que nos permite también es mantener un ritmo constante. Ya habíamos dicho que la imaginación se relacionaba a Brahma, ¿cierto? Que Brahma era el creador. Bueno, pues aquí la voluntad también se relaciona con Vishnu. Vishnu es la entidad que hace que las cosas se mantengan, que no se deformen. En la medida que nosotros seamos constantes con nuestra voluntad, manteniéndonos día tras día tras día en un objetivo claro, solo hasta ese momento vamos a poder hacer que esto se realice, que se vuelva real y que se mantenga. ¿Por qué nuestra realidad deseada pocas veces se crea? Porque muchas veces pensamos en ella y no somos constantes. Al siguiente día estamos pensando en otra cosa y luego en otra cosa. Entonces, la voluntad, y esto es bien importante, la voluntad necesita ritmo. Si tú no puedes mantener un ritmo en tus ejercicios de voluntad, yéndonos desde lo más básico, si tú no puedes tener tu cama atendida todos los días, si tú no puedes tener tu espacio vital en orden todos los días, si tú no puedes cumplir tus objetivos diarios que te propusiste, si tú no puedes hacer, digamos, ejercicio todos los días, pues no estás ejerciendo esa parte rítmica de la voluntad. Y si tú no ejerces esta parte rítmica de la voluntad, pues todo aquello que produzcas se va a desbaratar como si fuera un castillo de arena cuando pasa la ola. En la medida que tú fortalezcas este ritmo, lo que tú crees se va a mantener por más años. Así como existe una ley de cohesión que hace que todo se junte, recordemos que también existe su inverso. Existe una ley que hace que todo con el paso del tiempo se desbarate y llegue hasta finalmente a átomos. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer que ese desbaratamiento no ocurra, que se tarde en ocurrir. Podemos preservar las cosas y eso es justamente con la voluntad. La voluntad, para bien o para mal, puede ser consciente o inconsciente. Recordemos esa parte. Cuando una persona dice, a ver, estoy muy cansado, pero voy a hacer ejercicio en la mañana y luego lo vuelve a hacer el martes y luego lo vuelve a hacer el miércoles y el jueves, lo va a pasar de algo consciente a algo inconsciente. Y cuando vamos a ver que esa persona tal vez después
ya sin tener que pensar que lo iba a hacer, ya está ejercitándose y eso se está notando en que esta persona tiene una mejor salud, tiene una mejor figura y es cuando llevó su voluntad de lo consciente a lo inconsciente. Ese es un gran truco de la voluntad. Si tú tienes planes que quieras materializar, en la medida que tú puedas hacerte de hábitos, vas a poder pasar de una voluntad consciente a una inconsciente y la mejor voluntad es la inconsciente porque te des o no te des cuenta como que como robotcito lo vas a hacer y de este modo ya es tu voluntad trabajando para ti sin que tú siquiera lo busques. Ahora, la voluntad inconsciente, así como es algo que puede ser muy bueno, también puede ser algo muy malo. ¿Cuál es la voluntad inconsciente? La voluntad inconsciente es cuando, por ejemplo, dices, ay, no, no me quiero parar, tengo mucho sueño. Cuando no te fijas, por ejemplo, en lo que vas a comer y comes cualquier tipo de cosa que no te haga ningún tipo de bien y lo haces sin siquiera darte cuenta, ¿no? Mecanizado, como robotcito. Una pregunta que debemos de hacernos es ¿cuánto de nuestro tiempo de la vida es consciente y cuánto es inconsciente? Nos vamos a dar cuenta que muchísimas cosas de las que hacemos a diario, qué comemos, qué rutinas de higiene o falta de higiene tenemos, etcétera, muchas son inconscientes. En la medida en la que esas que son inconscientes que nos perjudiquen, las podamos hacer conscientes, pues también las vamos a poder cambiar. Porque hay personas que dicen, no, es que mi vida es un asco, nunca he logrado lo que quiero, no puedo tener en orden mis cosas. Si tú muchas veces te asomas a un día de la vida de esa persona, te vas a dar cuenta que inconscientemente pues está usando su voluntad para hacer que su vida pues, sea mala, que no sea de calidad, ¿no? Por eso es bien importante esta parte. Trabajemos en hacer ejercicio consciente de nuestra voluntad y veamos cuáles son esas cosas inconscientes que nos afectan. Y un momento, hermanos, me quedé sin pila. Oh, esto no estaba en el plan. Un momentito, perdónenme. Listo. Una disculpa. Bueno, regresando a este punto, entonces recordemos, la voluntad es consciente o inconsciente, hagámosla consciente y también aprendamos cómo sacarle provecho a la voluntad inconsciente, generemos hábitos automáticos en nuestra mente. Y bueno, también una cita, el universo es la voluntad manifestada en fuerzas, cuyas modalidades corresponden a diferentes grados de objetividad. Esto es lo que ya vimos, ¿no? Conforme la voluntad va avanzando en el mundo del tiempo y el espacio, pues se va convirtiendo en fuerzas que parecieran ser diferentes, pero que son lo mismo. Ahora, aquí algunas citas interesantes sobre la voluntad. Veamos que esto de la voluntad, que esta facultad latente no es un invento de nosotros, o sea, tienen fuentes que van desde Paracelso, desde Van Helmont, esto no es una situación, digamos, New Age, o sea, tiene raíces y un fundamento fuerte. Y dice, por ejemplo, con respecto a nuestros amigos alquimistas como Van Helmont y Paracelso, ¿qué dice Van Helmont? Dice, la voluntad es la potencia capital y superior de todas. La voluntad del Creador puso en movimiento todas las cosas. La voluntad, y esto es importante, es atributo de todas las entidades espirituales. Recordemos que el ser humano es una entidad espiritual, cosa que teóricamente no tienen, por ejemplo, los seres del bajo astral. O sea, este es un don que nosotros sí tenemos y se desenvuelve con tanta mayor actividad cuanto más libre está de la materia. Mientras uno está más desprendido de la materia, mientras uno es más puro en su sentir, en su pensar, en su actuar, va a tener mayor posibilidad de que él cree la realidad que quiera. Luego, ¿qué nos dice Paracelso? En todas las obras mágicas es requisito indispensable la firmeza de voluntad. Lo que ya hemos platicado, tú puedes recitar mantras todas las noches, puedes meditar, puedes poner rituales con velas, puedes usar sigilos y mil cosas, pero si tú no tienes voluntad, o incluso mejor dicho, si tú no tienes fe en que todo esto va a funcionar, pues simplemente no va a funcionar. Y esto nos lleva a una modalidad de la voluntad que es la fe. La fe es un hermano de la voluntad y también debemos de aplicarlo continuamente.
¿Qué nos dice Paracelso sobre la fe? Dice, la fe ha de ser la corroboradora de la imaginación, es la que decreta. Ahorita que está estos temas New Age del secreto que dicen, es que todo se vuelve real mediante decretos. Bueno, ¿qué creen? La fuente de los decretos es la fe. O sea, el tener fe y tú asumir que algo va a realizarse porque tú ya te lo imaginaste que va a ser así porque así tiene que ser, es esa fuerza que corrobora la imaginación, y en el momento en el que tú corroboras lo que va a ocurrir como si ya fuera un hecho, como si ya fuera un tema presente, tienes mayor posibilidad de materializarlo. Y dice, pues por la fe se establece la voluntad. En todas las obras mágicas es requisito indispensable la firmeza de voluntad. Las artes no tienen reglas fijas y ciertas. ¿Por qué? Porque los hombres no saben imaginar ni creer en el resultado eficaz de lo que imaginan. Esto es lo que hemos dicho, ¿no? Tú puedes tener mucha voluntad de algo, pero si ni siquiera te has imaginado cómo va a ser tu casa de tus sueños, si no te has imaginado cómo va a ser la sala, si no tienes claro los detalles más pequeños, ¿cómo vas a poder proyectar eso en la materia? Entonces, primero necesitas una gran imaginación para imaginarte hasta los puntos y comas de la realidad que quieres. Y una vez que te la imaginaste, tienes que trabajar en ella mentalmente una y otra vez, y con actividades, con acciones. Debes de precipitarla a la materia, y eso es con la voluntad de decir, esto se va a hacer porque se va a hacer. Y cuando dices, esto se va a hacer porque yo soy digamos, yo soy un microcosmos de Dios, yo soy uno con Dios, y tienes una fe en que eso ya va a ser porque así es, porque así tiene que dictarse, es cuando usas el tercer elemento, que es la fe. Y es cuando ya el acto mágico se produce. Ahora, recordemos que así como hay, pues una persona puede tener una tremenda voluntad, y por qué no siempre nuestros ejercicios de voluntad se cumplen, pues porque muchas veces nosotros también nos encontramos a otras personas o otras entidades que tienen la misma o más fuerza de voluntad en ese momento que nosotros, y lo contrarrestan. Hay aquí algo bien curioso. Por ejemplo, en el espiritismo se dice que curiosamente muchos de los fenómenos espiritistas importantes, cuando los llevaban a un lugar donde había gente de ciencia, inmediatamente esos fenómenos espiritistas fallaban automáticamente, no se producían. Y en los mediums muchos decían, no, es que no puede ser, ¿por qué aquí no está ocurriendo? ¿Por qué no ocurrían? Porque existía una fuerza en oposición. Teníamos del lado izquierdo al medium, que estaba generando un ejercicio de voluntad, un intento para que un fenómeno psíquico se produjera, y del lado derecho teníamos a la persona de ciencia que no creía en nada de eso. Él decía, todo esto son patrañas, no es verdad, y esa voluntad de esto no existe, pues era tan grande que podía fácilmente neutralizar el intento del medium, ¿no? Entonces, esto también es un tema bien importante que lo debemos de considerar. Siempre que nosotros hagamos un ejercicio de voluntad, si nosotros lo revelamos a otras personas, pues pueden haber fuerzas contrarias que anulen nuestro intento. De ahí hay algunas enseñanzas ocultas que nos dicen que no es recomendable revelar nuestros planes hasta que ya estén muy avanzados. ¿Por qué? Si tú revelas un plan de algo que apenas está en tu cabecita y apenas le estás dando forma, y se lo presentas a personas que son incrédulas de eso, o piensan, o que tal vez incluso piensan mal de ti y creen que tú no vas a lograr eso, ellos van a detonar una fuerza de oposición que va a aniquilar tu primer intento de creación. Por eso los planes no se revelan. Por eso también está a veces este tema de la secrecía. Y bueno, vamos a esta cita de HPV sobre las fuerzas en oposición, y nos dice, la negativa energía de la incredulidad y el escepticismo, aplicada en la misma dirección, pero en sentido contrario y con igual intensidad, es la única potencia capaz de resistir a la positiva energía del espiritualismo y de equilibrarla dinámicamente. Entonces, esto es importante. Siempre que siempre que se intenta hacer un ejercicio mágico con un acto de voluntad, si la otra persona no cree en eso, te lo puede anular. Esto también nos aplica, nos puede aplicar para bien o para mal. Un ejemplo es todo este tema de la santería, ¿no? ¿Por qué se dice que cuando una persona
cuando una persona, no sé, se encuentra un ritual de un santero que le dejaron, voy a decir, algún animalito muerto afuera de su casa, más allá del impacto más allá de la parte mágica del animalito muerto que le dejaron, el mayor impacto que va a generar con la persona es el miedo. La persona que sale de su puerta y se encuentra esa gallinita muerta, va a decir, chin, me están haciendo algo, me van a dañar, y en el momento en el que tú crees que te van a dañar, pues tú ya le estás dando el doble de intensidad al intento mágico de la persona que te quiere hacer daño, ¿no? En cambio, si tú no crees en esas cosas, pues automáticamente anulas también esos temas de, digamos, santería, ¿no? Entonces, la incredulidad es una fuerza que también nos puede ayudar, también es una fuerza de oposición. Hay que creer en lo que nos vaya a beneficiar y no creamos, seamos totalmente herméticos a creer en las cosas que nos puedan hacer daño. Y bueno, ¿qué más dice Elena Blavatsky sobre eso? Dice, no les ha de maravillar, por lo tanto, a los espiritistas que la presencia de escépticos empedernidos o de quienes asistan a las sesiones con preconcebida animosidad sea impedimento para la manifestación fenoménica. Pues si no hay en la tierra ningún poder consciente sin otro opuesto a su acción, ¿qué tiene de extraño que el poder inconsciente de un médium quede paralizado de pronto por otro poder opuesto y también inconscientemente ejercido? ¿Y qué tan fuerte puede ser una fuerza en oposición? Pues la vimos incluso con Jesús. Y miren, por ejemplo, este texto al que alude Elena Blavatsky. Ella nos dice, nadie ha superado en obras milagrosas a Jesús, y sin embargo, la corriente de su voluntad, incluso su corriente de voluntad, se tropezó a veces con el escepticismo de las gentes. Y hay un pasaje que corrobora esto, ¿no? En el que Jesús dice, bueno, se dice, mejor dicho, los apóstoles dijeron, y no obró allí Jesús prodigios a causa de la incredulidad de las gentes. O sea, la gente en conjunto puede generar una energía de no creer tan grande que puede frenar un intento tan grande como el que sería del Maestro Jesús, ¿no? Y bueno, creo que por el momento, hermanos, vamos a detener en este momento la presentación. Ya me pasé un poco bueno, un bastante del tiempo, y ya después, bueno, vamos a continuar el siguiente lunes con esto. Voy a dejar de presentar y daremos pues ya unos pocos minutos para lo que haya de comentarios finales. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, micrófonos abiertos para quien desea hacer algún comentario o alguna pregunta. Manu, Manuel. una Listo, veo consultita. unas manitas levantadas y a ver, la primera es de Bermari, luego tenemos a Salomón, luego a Yasmín. Gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que quiero preguntar es lo siguiente. En tu exposición, tú aplicaste la palabra akasha a luz astral. O sea, ¿son iguales? Luz astral y akasha. Esa es una. Y la otra es, ¿dónde está Fohat en ese escenario? Perfecto. Mira, Bermari, pues de hecho son diferentes. Para un teósofo, la luz astral es una diferenciación de la akasha. Para un teósofo, la luz astral sería lo más material de la akasha, o sea, es lo más denso de la akasha. Pero si tú le preguntas a un alquimista, los alquimistas a la akasha, pues no le llamaban akasha, le llamaban luz astral. Entonces, dependiendo bajo qué lente lo veas, ¿no? Si tú te lo encuentras luz astral en un texto de los alquimistas, pues podrías pensar que es el akasha. Si lo ves en un texto teosófico, la luz astral es lo más denso. Y sí, justamente el hijo, Horus Menor, llámese también akasha, justamente se le asocia con Fohat, porque Fohat es esta luz que es materia, pero que a su vez es inteligencia, es esta inteligencia que mueve a los átomos y que hace que los átomos pues creen cosas más complejas, ¿no? Entonces podríamos decir que sí. Muchas gracias. No sabes cómo me has ayudado con este comentario. Gracias. ¿De qué, ver, Mario? Un gusto. Seguimos con Salomón. Adelante, Salomón. Sí. Hola, Manuel. Oye, quería preguntarte algo que me llama la atención, y es que, por ejemplo, un escéptico que no cree en esas cosas espirituales o esos fenómenos espiritistas, un escéptico que de plano no cree puede obstaculizar el fenómeno, pero una persona que se mantiene neutral
puede también obstaculizar o él no influye ni para bien ni para mal y sí se llega a realizar el fenómeno? ¿O cómo se tomaría a una persona que se mantiene simplemente abierta, pero no es ni negativo ni positivo, ni afirma ni niega? Pues al final yo lo vería que es como o sea, al final o es positivo o es negativo, ¿no? Yo me pensaría que una persona que está presentándose en uno de estos fenómenos es que por lo menos tiene una pequeña creencia de que esto pudiera llegar a ser, ¿no? Entonces yo creo que es alguien que cree, pero que tiene una magnitud tal vez mucho más pequeña del que está totalmente convencido. Entonces yo creo que en ese caso específico, pues no es tan neutral. Si hubiera un caso totalmente neutral, que aún no me imagino alguno, pues probablemente pues no influiría, ¿no? Ni para bien ni para mal. Ok, sí, gracias, Manuel. No, de qué un gusto. Y seguimos con Yasmín. Adelante, Yasmín. Hola Manuel, pues yo nada más agradecerte tu excelente presentación y siempre que nos dedicas mucho tiempo, tus conocimientos. Fíjate que he tenido últimamente este problema de como que tenemos el conocimiento, pero nos falta creer verdaderamente que hay cosas más allá porque venimos arrastrando muchas cosas o por lo menos yo, de mi cultura, de mi familia, de mis raíces. Y esto que hablaste de la voluntad me ayudó muchísimo, porque también creo que en alguna ocasión ya previamente había hecho esa pregunta, te había hecho esa pregunta de cómo trabajar con la voluntad, ¿no? Entonces ahora lo vuelves a sacar y para mí es magnífico, te agradezco mucho y pues yo creo que también el tiempo que nos dedicas es muy importante y para mí no importa si termina a las 10 de la noche, siempre aprendo mucho de ustedes y no solamente en la parte de conocimiento, no sé si lo estoy diciendo bien, sino de esta parte de sabiduría en la práctica, de cómo aplicarlo a mi vida, que es lo más importante, porque si no, pues todo se queda en palabras, en que la caja, en que esto, y que es importante saberlo, pero más allá de saberlo, es aplicarlo a la vida, porque es lo que verdaderamente siento yo que nos va a abrir un mundo de posibilidades. Muchas gracias, Manuel, y saludos a todos. Yasmín, pues muchísimas gracias por tus comentarios y bueno, pues me motiva bastante escuchar esto. Y justamente, recordemos, el ocultismo pues no es llenarnos de conceptos, eso es lo que hacen, a veces, digamos, las personas de escuela, ¿no? O sea, esto no es un animal disecado, no es un animal diseccionado al cual nada más vamos a ver, debemos llevarlo a la práctica. Si no podemos llevar esto a la práctica, pues prácticamente estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos llenándonos nuestra taza de la mente de puros conceptos que al final pues no mejoran nuestra vida, ¿no? O sea, al final el objetivo de esto es que podamos mejorar nuestra vida y la de los demás. Y la voluntad pues justamente es la base de todo. O sea, no hay un ejercicio mágico si no se puede tener este tema de la voluntad, ¿no? Y lo más importante es saber que nosotros somos uno con el todo y que así como el todo puede crear, nosotros podemos crear y nosotros tenemos todo esto latente, solo que a veces ni siquiera creemos que podemos hacerlo real, ¿no? Y en el momento en el que no lo creemos, pues nosotros mismos nos autosaboteamos. Muchísimas gracias, Yasmín. Y vamos con el último comentario de Rosy. Adelante, Rosy. Perdón, Manu. Fíjate que quería, bueno, rapidísimo, tres cositas respecto a lo que estaba comentando, por ejemplo, ahorita nuestro hermano Solomón, de precisamente de estas gentes, ¿no? Espérame, déjame ver, aquí lo tengo, se me fue tantito. Pues de que si uno debe de creer o no debe de creer, yo creo que hay un dicho que dicen que o somos fríos o somos calientes, pero a los tibios hasta el infierno los corre, ¿no? O sea, respecto al escepticismo de las cosas, cuando no crees una cosa como tú dices que te van a hacer un daño o algo, sabes que tú definitivamente crees en eso, que no te lo van a hacer, no puede, esas fuerzas no te pueden, no se pueden acercar. Incluso ahorita Memo lo comentó, que ahora sí que un demonio no puede ser un ateo, ¿no? Y, por ejemplo, dice HPV, se me hizo un buen ejemplo, que cuando aquellos que desencarnan sin haber creído jamás en absolutamente nada, ni en cosas buenas, ni en cosas malas, ni en ángeles, ni demonios o algo, llegan a esas vibraciones, a ese astral, pero ellos no van a encontrar absolutamente nada, van a quedar como inconscientes, como dormidos,
porque nunca en la vida física, nunca prepararon su conciencia ni su mente de lo divino, de las acciones altruistas o a lo mejor de las cosas malas, ¿no? Aquellos que son totalmente fríos, que son totalmente desconectados de todos, pues no van a vivir inclusive ni siquiera el de Bachán, porque han sido totalmente separados, materialistas al 1000%, ¿no? Entonces es muy importante que vayamos cultivando en nuestra esencia todo aquello a lo que queremos nosotros conocer, vivir, experimentar. Hasta el mismo Buda lo dice, todo lo que tú quieras vivir, lo tienes que experimentar tú mismo, no lo puedes experimentar por cabeza ajena. Aunque leas todos los libros del mundo, no te van a dar esa experiencia, la tienes tú que vivir en persona, vibrar en persona, para que esa experiencia te la lleves a los mundos superiores, pero siempre y cuando sean en beneficio de los demás, ¿no? Bueno, esa sería una. Y respecto a lo que tú nos comentabas ahorita con lo de la densidad de la materia, cuando estabas comentando todo eso, y vamos bajando poco a poco hasta llegar al átomo, como nos decías, pues ahora sí que me recordé de unos ejemplos excelentes, por ejemplo, de la vibración de las partículas, ¿no? Que es la ciencia de la física cuántica, y que hoy en día pues sabemos que estudia las partículas subatómicas de la materia, y pues ahora sí que en realidad es la misma materia, pero vista desde desde sus vibraciones más sutiles hasta un 10,000%, pero sigue siendo la misma, ¿no? Si hiciéramos un viaje desde el cuerpo y nos vamos así haciendo chiquitos, 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 y vamos desde un órgano hasta un tejido, hasta un átomo, y llegamos hasta, ahora sí que a la partícula subatómica más pequeña, pues ya, ahora sí que la materia ya no existe, simplemente, no existe, sí existe, pero no como materia densa, sino que ya es energía pura, o sea, se va a ver pura luminosidad. Y luego hacemos el regreso otra vez, haciéndolo más denso, hasta llegar, pues ahora sí que al cuerpo físico, ¿no? Pero todo es lo mismo, solamente diferencia de vibración. Eso se me hizo muy interesante que comentaste. Y por último, esta es una pregunta que me dejó un poquito así con cara de what. En lo que estábamos hablando de Schopenhauer, Platón expone algo que me confundió un poco al decir que todas las cosas visibles proceden de lo invisible, o que ya estábamos bien, y eterna voluntad que las modela, y que los cielos están plasmados en el eterno modelo del mundo ideal, contenido, ahí sí me quedé un poco como que pensando, en el dodecaedro o arquetipo geométrico de la divinidad. ¿A qué se refiere en el contenido en el dodecaedro? Eso así como que me dio un poquito así como que, ¿cómo? No lo entendí. No sé si me lo pudieras explicar, mano, porfa. Ay, Rosy, me lo pones bien difícil porque seguramente esta enseñanza del dodecaedro yo creo que es algo velado y que es parte de los misterios. Lo único Ok. que podemos saber es que el dodecaedro se dice que es la figura en la que el demiurgo se basó para modelar, digamos, todo el cosmos. Sabemos que el dodecaedro es una figura de 12 lados. Yo lo primero que haría es ponerme a tratar de entender qué son esos 12 lados. Debe tener algo simbólico. Y probablemente de ahí podríamos llegar a alguna idea, pero no, es bien difícil, Rosy. Eso sí ya es conocimiento oculto. Yo Sí, creo no te que si eso preocupes, se es lo que preguntaran a la maestra Blavatsky, diría, no, esto no te lo claro. contesto. Ya Sí, es está que muy venía elevado. ahí en la página 89 de Isis Simbel, y me quedé así como que, ¿qué es Sí. eso de dodecaedro? Pues a lo mejor, bueno, yo no soy muy buena en geometría sagrada, ¿no? Pero he escuchado mucho de esto del dodecaedro que tiene que ver con eso, pero siempre así como que me ha dejado con cara de what, ¿no? Y ahorita que que lo estábamos leyendo, ya, caray, ¿cómo está? A ver si alguien me lo podría medio explicar, ¿no? Pero no te preocupes, ahora sí que, pues yo creo que ya sería más rama de Pitágoras, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, No, sería pues cosa ya cuando alguien lo después. sepa, por favor, que nos lo comparta, si lo dejan compartirnoslo, si es algo Claro, bien elevado. claro que sí. Muchísimas gracias, Manu. Espero que pues lo que les haya comentado, bueno, pues nos haya pues iluminado un poquitito, ¿no? No, bastante, Muchas Rosy, muchas gracias. gracias. De hecho, y si hace caso, nada más rápido, complementando lo que decías de los ateos para los que después de morir no hay nada, pues esto me recuerda algo, es una comparación tal vez muy inocente, muy infantil,
pero bueno, a veces las historias infantiles son las que muestran mayores verdades. Y hay una hollywoodense que fue esta de los, no sé si vieron esto de los Vengadores y las gemas del infinito, ¿no? Que eran unas gemas con las que, digamos, tú podías, si tenías las gemas, tú podías hacer cualquier deseo realidad. Y resulta que después esas gemas pues generaron demasiados estragos y no encontraban una forma de destruir esas gemas, no se podían destruir con nada, y la única forma de destruir las gemas era deseando que las gemas no existieran. Y eso es similar a lo que pasa con los ateos, ¿no? Pues ellos también tienen una voluntad, son dioses. En el momento en el que un dios dice no hay nada, pues automáticamente ellos también Claro. vuelven realidad el vacío. Es como una paradoja, ¿no? O sea, su mismo poder creador es el que les hace llegar a que no haya nada después de fallecer. Entonces es algo bien interesante. Ah, qué bien. Y Muchísimas bueno, gracias, Manu. no, de qué, al contrario, Rosy, gracias a ti. Bueno, ya nos pasamos bastante de la hora, una disculpa. Y si acaso quiero cerrar, hay un comentario que me parece bastante relevante que hizo Guillermo sobre la voluntad. Yo creo que sí nos lo llevamos de tarea, que dice Guillermo, la voluntad necesita disciplina. De disciplina viene la palabra discípulo. Y bueno, aquí todos somos discípulos. Perfecto. Y bueno, un comentario más de Oscar Galindo que dice, fe basado en el conocimiento, conocimiento basado en la observación y la experiencia. Y eso viene de la clave de la teosofía. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, ya nos mató un poco el tiempo, pero bueno, les quiero agradecer a todos por habernos extendido nuevamente. Esperemos ya sea ahora sí la última vez. Y cerramos los trabajos con la oración de Annie Besant. Como siempre la voy a pronunciar yo y quien desee seguirnos mentalmente adelante. Y comenzamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Listo, pues hermanos, que tengan una excelente noche, pásenlo muy bien, ya nos estaremos escuchando el jueves, que va a haber una plática, creo que el jueves es plática de nuestro hermano Enrique, con la parte de la doctrina del amor, que es bastante interesante, y seguiremos pues con el estudio de Isis sin velo. Que tengan una excelente noche todos. Buenas noches a Muchísimas todos. gracias, Buenas Manu. noches. Buenas noches.